El Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Como quien dice, aunque se enfríe todo el mundo y aunque se multiplique la maldad, no hay excusa para enfriarse. Tiene que perseverar hasta el fin, aunque esté perdido todo el mundo. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos viendo la falsa enseñanza de Gigi Ávila de que la salvación se puede perder si usted peca, si usted no persevera. Habíamos quedado en el primer video que usted tiene que perseverar y usted no se puede enfriar. Habíamos comentado un poco y ahora, con la ayuda del Señor, vamos a continuar analizando lo que este hombre enseñaba, lo cual es totalmente errado, oscuro y diabólico. Porque dice la palabra que la sabiduría de esta tierra, la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres es terrenal, animal y diabólica, como dice en Santiago 3:15. Esta sabiduría que proviene del hombre es la que enseña que el hombre se puede salvar mediante las obras. La palabra del Señor dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que vamos a ir analizando, porque lo que no hizo Eva fue analizar el fruto. Dios no le dijo que no toque el fruto, sino que no coma del fruto. O sea, que podía tocar el fruto, lo cual es una figura de analizar la doctrina. El fruto representa la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de la serpiente o cuál era la doctrina de Gigi Ávila? Una salvación por obra, la cual se resume en ser otro Cristo, porque la única manera de poder llegar a la presencia del Padre es no tener pecado, porque Él habita en luz inaccesible. Él es santo, 3 veces santo. Y dice la palabra que ningún hombre puede mirarlo y vivir. Así que para presentarnos delante del Señor deberíamos ser otro Cristo. Eso es imposible. Es lo que le propuso la serpiente a Eva, ser otro Cristo. Y es lo que proponía Gigi Ávila, que tenemos que ser otros Cristos para llegar a la presencia del Señor, ser inmaculados, ser sin pecado. Vamos a escuchar y vamos a ir analizando y viendo más lo que estamos hablando de una manera más profunda, que podamos entender que este hombre enseñaba doctrina de demonios y esclavizó a todo un pueblo a las obras. Aunque la tierra se torne corrompida, depravada, llena de violencia como los días de Noé, si usted persevera hasta el fin, escapó. Y si deja llevar por esa ola, se perdió, aunque fuera más pentecostal. Mire que Pedro, apóstol de Jesucristo. Él dice que hay que perseverar. Cuando habla de perseverar, habla de obras. Habíamos dicho en el video anterior que él sacó ese versículo de Mateo 24:13 de su contexto. Jesús está hablando a Israel, está hablando de otro tiempo. De perseverar en Cristo. No le habla a la iglesia al Señor, sino que le habla el Señor a su pueblo, a los judíos, a Israel. Por eso hay que estar atento en ver la audiencia inmediata para poder entender los textos y poder interpretar debidamente las escrituras y la doctrina. Entonces, eso de 24:13 quiere decir que no es para la iglesia. No es para la iglesia. Lo que interpretaba este hombre, que todo lo que hablaba Jesús era para la iglesia. La iglesia aún no estaba sobre la tierra.
porque Cristo aún no había muerto, no había derramado su sangre, no había estado 3 días en el Hades, no había resucitado, aún no estaba a la diestra del Padre. Así que la iglesia, si se puede decir, no había nacido. ¿Por qué? No había sido derramado el Espíritu Santo para santificarla, porque la manera en que somos santificados es cuando nosotros creemos, nuestros pecados son perdonados y viene el Espíritu Santo y es el sello de nuestra salvación. Entonces, todas estas cosas no las entendía este hombre. Enseñó mal a un pueblo una doctrina oscura, una doctrina errada, una doctrina torcida, que es ni más ni menos que la salvación por obras. El hecho de decir perseverar quiere decir hacer obras. Nadie puede hacer obras tan santas o tan buenas como para llegar al cielo mediante esas obras. Por eso dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Entonces el evangelio que se le fue encomendado a Pablo, ese es el evangelio para la iglesia. Ese es el evangelio para la iglesia. Una salvación por gracia por medio de la fe, no de vosotros, para que nadie se gloríe, no por obras. No por obras. Y este hombre confundía y mezclaba. Cuando habla en Mateo, está hablando bajo la ley el Señor, y está hablando antes de la cruz, lo cual es aún el Antiguo Testamento. Aún no estaba el nuevo pacto, entonces no era válido porque la iglesia aún no existía, si se puede decir. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están firmes en el Señor ahora mismo? Pues mantenga esa firmeza, que ahí que está la victoria. ¿Cuántos están firmes ahora? Dice. Muchos se apartan de los caminos del Señor. Y como dijimos anteriormente, es una relación de hijo a padre, de padre a hijo. Ahora Dios es nuestro Padre legalmente y nunca dejamos de ser hijos. Dice, un cristiano se puede apartar, puede dejar de leer la Biblia, puede dejar de orar, puede hasta enojarse, porque no comprende muchas veces lo que le pasa en la vida y se aparta, puede tener problemas en la iglesia, problemas con el pastor, problemas con los hermanos. El punto es que nunca deja de ser hijo, nunca. Por eso el apóstol Pablo decía allí en Efesios que no contristéis al Espíritu Santo, no lo pongan triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se retira del cristiano. El Espíritu Santo es el sello, está con el cristiano, porque es la garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Porque nuestros pecados han sido perdonados, una vez y para siempre. Es falsa la enseñanza de Gigi Habla que enseñaba que el Espíritu Santo se va o se retira. Por eso el apóstol decía, no contristen al Espíritu. El apóstol nunca dijo, no lo hagan poner triste al Espíritu porque se va a retirar. Nunca dijo eso el apóstol. Dijo, no lo contristen. Es la relación indisoluble que hay entre el Hijo de Dios y Dios mismo. Es una relación eterna, es una relación indestructible. Es una relación que no se puede cortar. Por eso dice el apóstol que ¿qué nos apartará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Nada. Y ni siquiera el pecado, porque Cristo lo venció a la muerte en la cruz, resucitó. Por eso, al creer en Él, nosotros somos salvos, porque Él fue el que venció. Entonces, no hay manera que el pecado nos pueda condenar. La ley ya no nos puede condenar, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Cristo venció al pecado por nosotros. Él lo hizo todo por nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la salvación. Este hombre distorsionaba todo, mezclaba todo, mezclaba lo que era el Antiguo Testamento, las cosas que eran para el pueblo de Israel, los aplicaba a la iglesia. Entonces se producía una gran ensalada y el cristiano se confundía. O sea, era un hombre que confundía al pueblo.
Tenga esa firmeza. Gloria a Dios. La Biblia dice algo más. En Mateo capítulo 10, verso 22. Mateo capítulo 10, en el verso 22. El Señor dijo prácticamente las mismas palabras. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si te aborrecen, no aborrezcas tú. Si te aborrecen, no los maldigas tú. Si te aborrecen, no te vayas tú a poner ahora molesto y te vayas a hundir. No, persevera hasta el fin para que mantengas tu salvación. Gigi Ávila creía que un pecado podía enviarlo a una persona, a un cristiano, a un hijo de Dios, lo podía enviar al infierno. Si fuera por eso, ningún cristiano sería salvo, porque todos los cristianos cometen pecados, malos pensamientos, toda clase y diversa clase de pecados. De tal manera que aún el mismo apóstol Pablo, cuando tuvo que corregir y poner una disciplina allí en Corinto, dice que hay pecados que ni aún entre los mundanos se nombran, ¿no? Así que es la carne la que peca, y la carne, hasta el día que nos muramos, va a seguir pecando y va a querer seguir pecando. Hasta cuando dormimos quiere pecar. Así que este hombre dice que tenemos que perseverar, tenemos que hacer obras. ¿Qué quiere decir hacer obras? Porque él lo aplica a la iglesia. Eso no es aplicado a la iglesia, sino a Israel. Es otro tiempo, es otra dispensación, se puede decir. Entonces, dice que tenemos que perseverar hasta el último segundo. Eso es una locura, en el sentido de que siempre nosotros cometemos errores, cometemos pecados. Aunque le dimos la espalda al pecado, ya en la carne nos damos cuenta, un día nos damos cuenta, o Dios nos revela, mejor dicho, que Dios nos revela que la que peca es la carne. Entonces, nuestra postura cambia con respecto a la salvación, y entendemos que hemos sido ya salvados, y entendemos que la que peca es la carne, y que la carne ha sido ya juzgada, y que somos salvos, y lo que tenemos que entender que si la carne peca, la carne paga. Entonces, si usted peca, si usted como cristiano comete pecado, usted no va al infierno, pero va a pagar las consecuencias de ese pecado, el pecado que sea, en esta tierra, porque en esta tierra hay leyes, tanto morales como civiles. Así que una ley es una ley, y la carne no se puede escapar de esa ley si la carne comete pecado. Entonces vamos a seguir escuchando un poco más. Otras palabras, por lleno del Espíritu estés, por salvo estés, si te dejas llevar y arrastrar por esa ola de enfriamiento que hay hoy en día en la tierra, y esa ola de maldad y de injusticia, te vas con ellos a la condenación. Tremendo. Dice que si un cristiano se enfría, se va al infierno. Por eso esta doctrina tiene que ser repudiada en la iglesia. Tiene que ser extirpada de la iglesia. No tiene que ser creída, porque esta es la doctrina misma de la serpiente que le enseñó a Eva en el huerto del Edén. Esto es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque hace de la cruz, hace de la sangre, como si no tuviera ningún valor lo que Cristo hizo en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Entonces, si una persona se enfría, si para él es tan tremendo ese pecado para enviar un alma o a un hijo de Dios al infierno, entonces no hay escapatoria para el cristiano. Si simplemente porque un cristiano se enfrió, se apartó, dejó de leer la Biblia, dejó de congregarse, dejó de orar, el punto es que nunca dejó de ser hijo. Un hijo puede estar caído, pero no deja de ser hijo. Eso es lo que no entienden, porque él era un legalista, él era un fanático, era una persona que no tenía misericordia, era una persona que condenaba a todo el mundo. Él dice que conocía a Dios. La pregunta es, ¿Dios lo conocía a él? Porque estaba lleno de un fanatismo diabólico. Eso es una cosa totalmente terrenal, animal y diabólica. No se puede condenar de una manera
tan ciega a las almas cuando Cristo dio su vida, su sangre, su preciosa sangre por esa alma. No puede enviar una alma al infierno simplemente porque se enfrió. Esa es la doctrina, la enseñanza que tenía este hombre. Y no se lo refutaba y nadie le decía nada porque había una gran ignorancia en el pueblo. Y hasta el día de hoy se lo sigue aplaudiendo y es uno de los predicadores. Y si yo inicié esta serie refutando la doctrina diabólica de este hombre es porque vino una encuesta que el 70% lo tienen como el mejor predicador de la historia, la cual es totalmente falso. Se diría que es el peor predicador de la historia, que le predicó a un pueblo que no entendía o entiende lo que pasó en la cruz. En la cruz Cristo perdonó todos nuestros pecados, absolutamente todos, los pasados, los presentes y los futuros. Porque si Cristo hubiera perdonado nuestros pecados pasados, estaríamos todos condenados. Porque la carne sigue pecando. Aunque le dimos la espalda al pecado y fuimos regenerados interiormente, la carne, como dice el apóstol, en la carne vive el pecado. Vive el pecado. Por eso G.G. le decía que bueno, que el cristiano que se enfría, obviamente, un cristiano que se enfría se va a volver al pecado, porque se enfrió, porque está mal. Muchos tienen problemas que tienen que resolver. Pero eso no significa que esa alma que ha sido comprada por la sangre de Cristo va al infierno. El punto es que esa alma ha sido comprada. Esa alma ya le pertenece a Cristo. Y esa alma puede fallar, como fallamos todos. Pero para este hombre, la sangre de Cristo no vale nada. Ese es el problema que hay acá, en esta falsa doctrina de que la salvación se pierde. Este hombre se burla de la verdadera doctrina y en consecuencia se está burlando de que en la cruz no pasó nada. En la cruz pasó todo y todo gira alrededor de la cruz. Todo gira en el perdón de los pecados. Todo gira en aquella resurrección. Todo gira allí. Pero él quiere salvarse por obra porque él se cree muy fuerte, él se cree muy santo. Él se cree que tiene mucho celo y no se da cuenta que está en terrible pecado o estaba en terrible pecado de herejía de predicar doctrina de demonios. Así que el reto es perseverar hasta el último segundo. Y ahora que estamos en la recta final, mire, visualice eso. Esta gran carrera por vida o muerte, y en la recta final, mirando hacia el frente, y ahí, cerquitita de nosotros, a la vista de nosotros, está la llegada, la bandera de la llegada, y usted con los ojos bien abiertos, y el paso bien firme, agarrado de Dios, agarrado de Cristo, mirando a Jesús. No mire para la izquierda, ni para la derecha, ni para abajo, es para arriba, mirando a Jesús. Ahí estoy llegando, Señor, no me pierdo por nada, agárrame bien, no permita que me caiga. ¡Alabado sea Dios! G.G. era un personal trainer espiritual. Parece esos que motivan a las personas a hacer ejercicio. Ese era G.G. un hombre que trasladó su vida mundana, sus actividades mundanas al cristianismo. Él era un hombre un deportista que se destacó en su país, Puerto Rico, y que era levantador de pesas. Era un hombre muy disciplinado en lo que es el ejercicio, y eso lo trasladó todo a la vida cristiana, lo cual lo transformó en un fanático y en un ciego espiritual, porque él quería ganar todo a base de fuerza, a base de esfuerzo, y todo lo hacía con la fuerza. Él ahí está en su actividad deportiva antes de conocer a Dios. Era un levantador de pesas, o sea que lo hacía todo por la fuerza. Él quería ganar la salvación por la fuerza, y él lo que enseñaba, una salvación por obras, una salvación que se gana por la fuerza. Dice, hasta el último segundo usted tiene que perseverar. El único que no pecó, que no tuvo malos pensamientos, que fue santo, 3 veces santo, fue Jesucristo. Es la misma doctrina del demonio querer ser otro Cristo, porque Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. Lo que enseñaba este hombre
era ser un atleta espiritual, no un verdadero cristiano, porque el apóstol Pablo dijo allí en Gálatas 5:1 que debemos estar firmes, pero firmes en la libertad que nos dio Cristo, que Él ya nos liberó de la condenación del pecado. O sea, el pecado ya no nos condena, aunque pagamos las consecuencias del pecado en esta tierra, pero ya el pecado no nos condena. El cristiano peca, pero no lo lleva a la condenación, lo lleva a una condenación de los hombres, digamos, si se puede decir, como dice en Santiago, que somos, si cometemos pecado, obviamente, si un cristiano comete un robo o el pecado que sea, va a pagar las consecuencias delante de los hombres, obviamente. No va a ir al infierno, pero delante de los hombres con sus leyes lo van a meter en la cárcel. Eso quiere decir. Pero el pecado ya no lo puede condenar a la condenación eterna, como se puede decir, pero sí a la condenación de los hombres. Eso es lo que cuesta entender. Lo que hace Gibla es la mezcolanza entre lo eterno y lo temporal. Así que vamos a escuchar un poquito más. El que perseverare hasta el fin, el que entre con pie firme en la llegada, ese será salvo. Alabe lo que él vive. Esto no es camino de conformista, ni camino de tibios ni de mundanos. Esto es camino de gente que se esfuerza hasta el último segundo. Esto es camino para gente que se esfuerza, dice. Ahí tenemos claramente que él enseñaba una salvación que se ganaba a base de fuerza. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Solamente el día que nosotros creímos, ese día fuimos salvos. Sí, así de simple, así de sencillo. Es por eso Jesús habló del nuevo nacimiento, del nacer, del salir a la luz, de salir de las tinieblas. Él nos traslada al reino de su amado Hijo y somos salvos, y punto. Y ya está, y eso es todo. Esa es la salvación. Nosotros, luego, todo lo que hacemos, las obras que dice acá en Efesios, dice en el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras son para la gloria de Dios, no para salvación. Se mezcla. ¿Por qué? Porque anteriormente dice no por obras. Entonces, si dice no por obra y después dice que hay obras, quiere decir que esas obras no son para salvación, sino que esas obras son para darle la gloria a Dios. Yo lo había explicado también en un video anterior, que un padre prepara obras para su hijo o quiere que su hijo quiere que sea médico y bueno, le prepara todo, lo lleva a los mejores colegios, mejores institutos, pero llega un punto dado que el hijo dice, no quiero ser médico, quiero ser abogado. Y bueno, y agarré y otra carrera. Pero eso no quita que porque el padre le preparó un camino y el hijo no va por ese camino, no quiere decir que deja de ser hijo. El padre preparó obras para nosotros y nosotros amamos a Dios, pero a veces nos equivocamos y tomamos otro camino y Dios quiere que seamos una cosa y nosotros queremos hacer otra. No malamente, sino que agarramos por otro camino y nos equivocamos. Pero eso no quiere decir que nosotros dejamos de ser hijos o hijos de Dios, ¿no? Por eso dice que Él preparó buenas obras para nosotros. Y esas buenas obras le dan la gloria a Dios. Muchos, Dios los llama a algo y bueno, eligen su carrera, eligen ser padre de familia, etc. Eligen otro camino. El Padre les preparó otra cosa, pero eso no quita que dejen de ser hijos. Eso quiere decir, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El punto es que nunca dejamos de ser hijos, nunca. Eso es lo que esta gente negaba. Y es algo lógico, y es algo sentido común. La pregunta sería, ¿alguien puede dejar de ser hijo? No. Así que este hombre estaba errado, este hombre estaba muy mal, y este hombre contaminó al pueblo trayendo esta falsa doctrina de que la salvación se pierde, del cual él se burla, no dándose cuenta que está
burlándose de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz, de que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. No sé si él se daría cuenta, solo Dios lo sabe. Pero estamos empezando ahora, sonríase, que el Señor le ama. Una de las cosas también que hacía es que él decía, sonría que Dios le ama, después que le daba un garrotazo. Después que le decía que si usted no persevera hasta el último segundo se va al infierno. Después que le decía que si se enfría se va al infierno. Después que le decía que cualquier pecadito que cometa se va al infierno. ¿Quién va a querer sonreír? Los hermanos decían, pero que Dios terrible que tenemos, ¿no? Pero era el Dios falso de Gigi Ávila, ¿no? Por supuesto, es el falso Jesús de Gigi Ávila que salvaba por obras. Por eso dice en Corintios 13 que hay un falso Jesús, hay un falso evangelio y un falso espíritu. Este falso Jesús es el que predicaba Gigi Ávila. Un Jesús que salvaba por obra y que a la menor equivocación le pegaba, lo enviaba al infierno. ¿Quién va a querer estar contento y quién va a querer sonreír? Gigi Ávila seguro los miraba y los veía todos serios y decía, sonría que Dios le ama, después que le dijo que si al menor pestaneo se iba al infierno. ¿Quién va a querer sonreír? Era un hombre que no estaba bien para mí, digo con todo respeto, no estaba bien de la cabeza. Y la gente que lo escuchaba, por su ignorancia de las Escrituras, no se contraponía. Estamos apenas comenzando la fiesta. ¿Quién sí que una vez salvo? Usted tiene que mantener su salvación. Bueno, esto ya lo hablamos de mantener la salvación. No se puede mantener la salvación. Es imposible que el hombre pueda mantener la salvación porque lo dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos 7, que nosotros en la carne vive el pecado, así que ante el menor pecado nosotros nos vamos al infierno. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice en Romanos 7:14, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, decía un pastor cuando yo recién me entregué al Señor que el cristiano peca a cada paso. Quizás es un poquito exagerado, pero es una forma de decir que la carne nunca deja de pecar y que la carne está vendida al pecado. Por eso la carne ya ha sido juzgada en la cruz y vuelve al polvo. Entonces, este hombre engañaba al pueblo, lo hacía beber aguas amargas, como dijimos que el ejemplo allí de cuando el pueblo salió de Israel, cuando Dios salvó, cruzó el Mar Rojo, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y lo salvó el Señor, y esa es una figura de la salvación. Y cuando ellos salen, tuvieron sed y encuentran aguas, pero las aguas eran amargas, lo cual el pueblo murmuró. Y Moisés habló con Dios, Dios le habló a Moisés y le dijo que le mostró un árbol. El problema acá es que el cristiano se convierte a Dios, se entrega a Dios, pero se encuentra con Gigi Ávila, que Gigi Ávila le hace tomar aguas amargas. ¿Por qué? Porque la pérdida de salvación son las aguas amargas. ¿Por qué? Porque es una amargura. Por eso él les tenía que decir a cada rato, sonrían que Jesús le ama, porque el pueblo estaba entrando como en una depresión. Porque decían, esto es imposible. Llegar al cielo es imposible, porque al menor pestaneo me enfrío, no persevero, no voy al culto, no ayuno, no oro y me voy al infierno. Pero no es que Gigi Ávila le decían, bueno, haga una oración. Él le decía que oren una hora, lo cual no está mal que un cristiano ore una hora por lo menos por día. Pero él lo hacía una ley, lo cual el cristiano que no lo hacía se iba al infierno. Ese es el problema que había. Que él legalizaba todo lo hacía una ley. Entonces el que no cumplía esa ley
se iba al infierno. Entonces esas son las aguas amargas que el pueblo encontró cuando fue salvo. Las aguas amargas representan la pérdida de salvación. Entonces dice que Moisés habló con Dios, y eso es lo que le faltó a este hombre, hablar con Dios, sincerarse delante del Señor, pedirle al Señor que le diga cómo era esto, que Él los había salvado y ahora tenían que beber aguas amargas, las aguas de Mara. ¿Cómo puede ser esto? Y eso es lo que tendría que haber hecho este hombre, porque este hombre tendría que haber reflexionado y haber dicho, pero esto es imposible, si yo me enfrío me voy al infierno, si tengo un mal pensamiento me voy al infierno, si no persevero me voy al infierno, si no oro me voy al infierno, si no ayuno me voy al infierno, si falto al culto me voy al infierno. Tendría que haber reflexionado y decir, Señor, esta vida cristiana es realmente una amargura. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Salió de ser salvo, Dios lo salvó, cruzaron el Mar Rojo y se encontraron con aguas amargas. Entonces Moisés habló con Dios y Dios le mostró un árbol. Dice que Dios le mostró un árbol y que el árbol lo arrojara a las aguas y las aguas se endulzaron. Ese árbol es la salvación por medio de la fe. Queriendo decir que solamente la fe nos salva, no hay que hacer ninguna obra. Cuando nosotros entendemos que la salvación es solamente por la fe, por gracia, por medio de la fe, nuestras aguas se endulzan, nuestra vida se endulza. ¿Por qué? Porque entendemos que todos nuestros pecados han sido perdonados desde el día que nací hasta el día que muero, y mi vida se llena de alegría, mi vida se llena de gozo, mi vida se llena de paz, y puedo servir a Dios con alegría, con sencillez de corazón. Puedo tener realmente felicidad en esta tierra, una felicidad interna, un gozo interno y externo de que todos mis pecados han sido perdonados. Entonces vamos a concluir lo que es este video, de lo que vamos a ir analizando. Es un video que dura como 50 minutos, pero vamos a ir poco a poco viendo las frases de este hombre que él decía, confundiendo a todo un pueblo y llevándolo a la amargura, como dijimos. Por eso me quedé en esta parte donde él decía siempre, sonríe que Jesús te ama. Si yo le doy un garrotazo a una persona y le digo sonría, Jesús le ama, la persona me va a mirar extrañada, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Él le daba un garrotazo en la cabeza al cristiano y le decía sonría que Jesús le ama. Pero era una burla diabólica, aunque parezca fuerte lo que digo. Era una burla diabólica. Era el diablo burlándose de la cruz, burlándose del sacrificio de Cristo. Quizás sea fuerte lo que digo, pero es la verdad, y el pueblo tiene que entender que una persona, por más que ore mucho y ayune mucho, es un falso maestro, es un lobo con piel de cordero. Por eso los lobos son los que mejores testimonios tienen, son los que más oran, los que más ayunan, los que mejores hablan, los que tienen una mejor imagen. ¿Por qué? Porque tienen una piel de cordero, pero debajo está el lobo. Por eso dice la palabra que tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Gigi Ávila tenía apariencia de cordero, pero hablaba como el mismo diablo, hablaba como dragón, hablaba de una salvación por obra, que si usted no obraba se iba al infierno, que si usted se enfriaba se iba al infierno, que si usted no perseveraba se iba al infierno. Esa es la doctrina falsa, torcida, herética y oscura de Gigi Ávila, la cual estamos refutando para la gloria del Señor, y que el pueblo despierte de que no todo lo que brilla es oro, y que la verdad está en las Escrituras, en la doctrina, en la enseñanza y en el Evangelio que nos dejó el apóstol Pablo. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios los bendiga a todos.